El panorama internacional obliga a los análisis en profundidad, por eso invitamos a Jorge Dugarte, que fue director de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Santa María y terminó un doctorado vinculado también al derecho constitucional internacional. Este año 2016 invoca algunas fechas importantes, sobre todo la creación de las Naciones Unidas, donde Venezuela participó en 1945, ¿no? Sí, ciertamente. Bien, Julio, antes de seguir adelante, pudiéramos hacer una pequeña digresión para el comienzo. Habida consideración de que hoy es el aniversario del Partido Social Cristiano Copey. Es importante, sí, porque son 70 años desde su fundación, ¿no? Nosotros, en una u otra forma, venimos de las filas socialcristianas. Se me ocurre en este momento traer a colación y, ¿por qué no?, dedicarle nuestro programa a la egregia memoria de un personaje que las nuevas generaciones quizás no lo conocen cabalmente, que es el padre Manuel Aguirre Elorriaga. Un jesuita que hizo tanto en Venezuela, ¿no? Precursor, fundador, difusor, defensor de la doctrina social de la Iglesia y en consecuencia de las ideas demócratas o socialcristianas en Venezuela. Son 70 años de la fundación, sí, de un domingo también, ¿no? Sí. Allá, 13 de enero, ¿no? Allá en la Plaza Candelaria. Pero la democracia cristiana en América Latina ha gobernado varios países también. Así es. Ahora, de los precursores en Venezuela, poco conocidos hoy día, el padre Manuel Aguirre Elorriaga. Pero aquí ha habido hombres tan importantes en América como Eduardo Frei, ¿no? Claro. En el caso de Chile. Claro. Rafael Caldera en Venezuela. Eduardo Frei, Rafael Caldera en Venezuela. Radomiro Tomic en Chile. Presidentes también en Guatemala, ¿no? Luis Herrera Campín, que fue además presidente. Tuvieron gobierno en Costa Rica también, ¿no? Así es. O sea, existió una internacional demócrata cristiana y existe todavía. Existe una internacional demócrata cristiana. Y muchos de estos socialcristianos o copellanos están difundidos en muchos partidos. En muchos partidos. Pero hay un pensamiento demócrata cristiano que confluye, que une. Que sigue siendo universal y que sigue teniendo sus bases, por supuesto, en la doctrina social de la Iglesia, plasmada, entre otras cosas, en las encíclicas papales y en las constituciones papales. Decíamos al comienzo que una de las mujeres más importantes en el mundo es Angela Merkel. Así es. Que precisamente es su partido social cristiano quien gobierna Alemania, ¿no? Así es. Y a propósito de las mujeres más poderosas del mundo, aquel que fue secretario peruano, que fue secretario general de las Naciones Unidas, Pérez de Cuéllar. Javier Pérez de Cuéllar, dijo una vez al presentar a la Madre Teresa de Calcuta frente a la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas, dijo: tengo el honor y el gusto de presentarles a ustedes a la mujer más poderosa del mundo, la Madre Teresa de Calcuta. La más humilde y la más pobre en la vida diaria, ¿no? El presidente Herrera, demócrata cristiano, trajo a la Madre Teresa de Calcuta a Venezuela. Recordemos que le ofreció su avión presidencial, que fue el que trajo a la Madre Teresa de Calcuta a Venezuela. Por cierto, ahora forma parte de los santos en el santoral cristiano católico. Así es, así es. Francisco hizo ese gran gesto, ¿no? Sí. Ahora, hablando de Naciones Unidas, decíamos que hubo venezolanos ilustres que participaron. Indudablemente que hubo venezolanos ilustres y personas muy ilustres de todos los países fundadores de las Naciones Unidas. Foster Dulles era el representante de los Estados Unidos. Truman creo que era el presidente de los Estados Unidos para aquel entonces. El mariscal Harry Smoot de Sudáfrica fue uno de los personajes más importantes en la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Fue él quien se encargó de redactar el prefacio, el prólogo, el preámbulo de esa carta que bien se puede llamar la Constitución de las Naciones Unidas. En Venezuela, en el mundo, las Naciones Unidas es el gobierno, las Naciones Unidas llevan el gobierno del mundo. En Venezuela, para aquel entonces, era canciller nuestro ilustre paisano, el doctor Caracciolo Parra Pérez, que se hizo presente en Washington y posteriormente en San Francisco, en las discusiones muy prolongadas y muy complejas y profundas que precedieron a la firma de la fundación de las Naciones Unidas. Tengo entendido que para ese entonces el embajador en Washington era
tu paisano Sí. y mi medio paisano, el doctor Diógenes Escalante Que tenía una carrera Ugarte. diplomática muy larga, ¿no? Una carrera diplomática sumamente larga, fue un hombre muy notable, de muchísima influencia, y no fue presidente de la República por razones que históricamente todos conocemos, cuando en el año 45, que iba a ser el Enloqueció, candidato ¿no? de consenso, pues bueno, perdió la razón. Sí, sí. Eso es historia de este país, y eso es uno de los hechos que ha cambiado la historia de Venezuela. Pues bien, las Naciones Unidas fue fundada en junio de 1945. Comenzó pues por, diría yo, ordenar, articular todos los órganos que forman parte de las Naciones Unidas, como son su Asamblea General, su Comité Económico, Consejo Económico Social, su Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia, y la Secretaría General de las Naciones Unidas. Son 6 órganos que integran lo que se llama el cuerpo completo de esa constitución, de esa demostración del derecho internacional público plasmada en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Por supuesto, siendo uno de sus órganos más importantes el Consejo de Seguridad, del cual, como sabemos, pues tiene 5 representantes permanentes, que son el representante de Estados Unidos, el representante del Reino Unido, Rusia, China y Francia, y otros representantes que se alternan. Pero lo más importante pues son los 5 permanentes del Consejo de Seguridad con su correspondiente derecho a veto. Pero también decíamos que hay otro aniversario importante, 77 años de la creación de la Comisión de Derechos Humanos, de la Declaración Universal. Por supuesto, se acaban de cumplir esos años que acabas de mencionar de la Declaración Universal, mejor dicho, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que vienen formando parte con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en 1948, vienen formando parte de lo que se llama la Carta Universal de los Derechos Humanos, porque además de tener la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos que acabamos de mencionar tienen los protocolos correspondientes a ambos pactos. ¿Qué importancia, sobre todo para la vida hoy en día, que se habla tanto de derechos humanos, de esa primera Declaración Universal de 1948? Bueno, tiene una importancia trascendental, fundamental en el mundo, porque hoy, ¿qué rige el mundo? Decíamos hace unos momentos que el gobierno del mundo, quien lleva en cierta forma, en función de la paz y la seguridad mundial, el gobierno del mundo, es las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas tienen el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que está íntimamente vinculado con el Consejo Económico y Social, y tiene sus organismos de derechos humanos en Nueva York y en Ginebra. Pero no podemos, además, dejar pasar por alto que el Sistema Universal de los Derechos Humanos tiene su epicentro, tiene su escenario en la Organización de las Naciones Unidas. Y hoy día es un imperativo insoslayable, un imperativo fundamental en el gobierno del mundo, en el concierto de todas las naciones del mundo, la observación, el acatamiento y la plena vigencia de los derechos humanos. Por cierto, en este momento que en Venezuela se acaba de inaugurar un parlamento nuevo, con ideas nuevas y con orientación nueva, yo pienso que uno de los elementos o factores fundamentales que deben entrar dentro de su programa es incentivar, estimular el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, cuyo instrumento fundamental, cuya espina dorsal viene a ser la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que vuelva a tener plena vigencia en Venezuela la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para que se haga honor además a la Constitución,
porque salirse del sistema interamericano de protección a los derechos humanos es violar las principales disposiciones de nuestra Constitución en cuanto a la vigencia de los derechos humanos. Sin embargo, a nivel internacional hay tantos problemas. El caso de Siria, decíamos 300.000 muertos, la misma guerra en Yemen, el problema en Ucrania y la agresión de Rusia, y pareciera que Naciones Unidas en ese compromiso de los derechos humanos necesita fortalecer más la actividad. Bueno, los objetivos fundamentales de las Naciones Unidas son la seguridad y la paz internacional. Lamentablemente, Claro. lamentablemente, mi querido Julio, Caín sigue matando a Abel. Nos seguimos en el mundo, se siguen matando entre hermanos. Y las Naciones Unidas juegan un papel fundamental para el mantenimiento de la paz y la seguridad mundial. Es doloroso todavía ver la existencia de puntos focales, guerras focales como las que tú acabas de mencionar. Yo pienso que las Naciones Unidas seguirán haciendo inusitados esfuerzos por lograr finalmente la paz en el mundo. Sin embargo, hay que señalar también de que la idea original nace después de la Primera Guerra Mundial con la creación de la Sociedad de las Naciones. Claro, la Sociedad de las Naciones, la Sociedad de las Naciones es el precedente, digamos así, inmediato de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que nace como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué reformulaciones podría hacerse? Cuando hablamos de cambios a nivel nacional, también hay cambios en el sistema internacional. Si queremos unas Naciones Unidas más eficaces, más modernas, más representativas, porque en el fondo 5 miembros que manejan el mundo no es muy democrático. Bueno, indudablemente que todas las instituciones a escala nacional e escala internacional, dentro de la dialéctica de la historia, es lógico que se adecúen a los nuevos tiempos. Por lo que respecta a las Naciones Unidas, yo creo que muy lentamente, pero las Naciones Unidas han venido evolucionando y han venido adaptándose a los nuevos tiempos. Lo que pasa es que no es nada fácil. Quizás esa concepción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tal como está actualmente funcionando, a lo mejor, digo yo, que tiene su asidero. Fueron muchos los juristas que intervinieron en ella, entre otras cosas, el famoso Hans Kelsen. Claro. En aquel precepto de Aristóteles que decía, la verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente las partes que son desiguales. Es indudable, pues, que no es lo mismo o no representa lo mismo un país con 300 millones de habitantes que un pequeño país con 1 millón o 2 millones de habitantes. Sí, y es la tesis, probablemente dentro de tantas discusiones que se llevaron a efecto en los prolegómenos de la firma de la Carta de las Naciones Unidas, entonces se discutió que si bien es cierto que soberanamente tenía que considerarse a los países que fundaron las Naciones Unidas y los que la integran hoy, que están cerca de los 200 países ya, soberanamente se tendrían que considerar en plano de igualdad, también no menos cierto que se podría atentar contra ese principio de igualdad si se consideraba de la misma forma, para otros efectos, un país con 200, 300 millones de habitantes que un país con 1 o 2 millones de habitantes. En todo caso, este es un tema muy complejo, muy relativo y que efectivamente, leyendo las actas, leyendo la documentación que forma parte del proceso de creación y constitución de las Naciones Unidas, son muchos las aristas, los puntos que allí se trataron, pero que felizmente arrojaron o trajeron como consecuencia la fundación de esa organización tan importante, tan trascendental y quizá, obviamente, sin la menor duda, la organización más importante del globo terráqueo, como son la Organización de las Naciones Unidas. Justamente conversaba con el doctor Jorge Duarte del papel de Naciones Unidas en estos conflictos internacionales, porque ahora está abierto un conflicto que podría ser grave entre Arabia Saudita e Irán, y un incidente con Estados Unidos e Irán hubiera podido complicar más la situación, pero siempre Naciones Unidas interviene en estos casos, ¿no?
Los objetivos fundamentales, como ya hemos dicho, de las Naciones Unidas son la seguridad y la paz mundial y el cumplimiento de los derechos humanos. En estas situaciones, como la que tú acabas de plantear, Claro. las Naciones Unidas juegan un papel fundamental. Son las llamadas, digamos así, a tratar de interponer sus buenos oficios para que se lleguen a acuerdos. Pues bien, ya anoche resaltaba un poco de eso el presidente Barack Obama Claro. en el discurso sobre el Estado de la Unión, que fue un ejemplo de civilidad y de civilización para el mundo, donde él vio su discurso, fue aplaudido por opositores, demócratas y republicanos. Y Hay un después, respeto a los ponentes sí, un políticos. respeto, y después, como lo transmitió CNN, pues hubo una respuesta de los republicanos con toda altura, Claro. para rebatir algunos aspectos, algunos puntos expuestos por el ¿Qué es lo que presidente pasa en Obama. Europa? Anoche también o ayer hubo la situación del Parlamento español, el cambio de guardia, las alianzas del Partido Socialista Obrero Español con Ciudadanos, el dejar de lado al Partido Popular, la crisis de Podemos, pero se maneja con mucha altura todas estas situaciones y con respeto a los partidos políticos. Ciertamente que esa es la esencia de la democracia. Claro. Es decir, la democracia entendemos que es el gobierno de la mayoría, pero fundamentalmente el respeto a las minorías también. Pero el respeto mutuo, pues, que entre gente civilizada y siempre, obviamente, teniendo como norte el bienestar del pueblo y el bien del país donde se suscitan polémicas o discusiones. Pues. Ayer nos decía un experto en Argentina que ahora que hay la reunión de Davos, Macri, que gana con una campaña muy polémica y muy confrontacional con Cristina Kirchner, sin embargo llamó a miembros de la oposición para que lo acompañaran porque son los grandes debates sobre la economía mundial. Y Argentina es parte del gobierno, pero también de la oposición. Como debe ser. Por cierto, en uno de los programas que tuvimos aquí, yo me permití incentivar a los argentinos para que votaran por Macri. Pues Claro. hoy celebramos la victoria de Macri. Siempre hay consecuencias de todo eso. Sí, entonces, bueno, celebramos la victoria de Macri y hoy Macri, en una actitud muy amplia, en una actitud muy democrática y muy civilizada, pues invita a los señores de la oposición para que lo acompañen Y así pasa en Francia, España, Italia, todas las grandes democracias. Como debe ser. Y además la alternabilidad es necesaria, es conveniente. La alternabilidad es de la esencia de la democracia y de la esencia constitucional de las democracias. Es necesaria, es imprescindible. Ahora, el poder absoluto corrompe absolutamente. De hecho, es una base fundamental la libertad de prensa también, en la necesidad de crítica al gobierno. La libertad de prensa o la libertad de expresión es la piedra de toque de todo sistema democrático, de su ejercicio, de su vigencia, de su implementación, depende el carácter democrático o no de un gobierno. Tú estuviste precisamente en materia de derechos humanos en Naciones Unidas. Así es. Y en la OEA. Sí. Hablando de la OEA también es un organismo que tenemos que tocar. Claro. Cuando hablas de Naciones Unidas es el organismo más antiguo a nivel de representación geográfica. Sí, dentro de la investigación de los orígenes de la OEA, pues se remonta a los años, si mal no recuerdo, 1878, 1800. En definitiva, está considerada el precedente de la OEA, que fue una convención de países americanos en Washington que duró desde octubre hasta abril, que creo que fue de 1860, es el precedente de la Organización de Estados Americanos. Sí, porque la fundación es 1848. La fundación definitiva de la OEA fue en 1948 en Bogotá, pero es considerada por este antecedente que estamos hablando, la OEA, como la organización regional más antigua del mundo. Ahora, estos nuevos mecanismos como CELAC, que es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, Mercosur o UNASUR, ¿no tienden tal vez a disminuir a la OEA o pueden convivir perfectamente? Yo pienso que no disminuyen a la OEA, aunque la intención de algunos personajes puede haber sido disminuir a la OEA, creo que no lo han logrado ni lo van a lograr por la tradición que tiene la OEA, por la base de sustentación, por el sustrato jurídico que tiene la OEA, por el añejamiento además que tiene la OEA. La tradición y la historia de la OEA
no es fácil a igualar por ninguno de estos entes que han sido recientemente creados, que a veces también. No tienen ni siquiera base son jurídica. buenos como el Mercosur o la misma Comunidad Andina de Naciones. Lo que pasa es que el Mercosur tiene una razón fundamental de ser, que es la razón económica. Claro. En cambio, la OEA es otra cosa. La OEA es elecciones, derechos humanos y democracia. Mercosur tiene su razón de ser. Cooperación económica. Es la cuestión económica. Sin embargo, tiene su cláusula también democrática, ¿no? La Mercosur sí, y tiene su protocolo. Está el protocolo de Ushuaia, claro. Está el protocolo, tiene otro protocolo, y un protocolo muy importante, que es el que se refiere a la vigencia de los derechos humanos en todos los países de Mercosur, donde no aceptan que se violen los derechos humanos, en conexión directa y teniendo como antecedente o como base la Carta Democrática Interamericana. Que se ha olvidado un poco. Del 2001, que se ha olvidado, pero que el secretario general de la OEA ayer en unas declaraciones dijo que si en Venezuela había alguna desviación de la democracia, él procedía a aplicar la Carta Democrática Interamericana. Que es un documento aceptado por todos los países. Por aclamación. Claro. El mismo día que tumbaron las Torres Gemelas en Nueva York, fue aprobada en Lima la Carta Democrática Interamericana. Que los sistemas subregionales la adoptan también, como el caso de Mercosur, donde es parte de Venezuela. En el protocolo de Ushuaia, en el protocolo de Santa Cruz, creo, no recuerdo cómo se llama el otro protocolo, adoptan las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana. Finalmente, para este 2016, ¿cuáles son las perspectivas, en tu punto de vista, en función de esa seguridad internacional y esa paz? Ven, volvemos un poco de donde arrancamos. La seguridad, la paz internacional y la observación de los derechos humanos es una actividad o es un objetivo de todo país democrático, coordinado naturalmente por la Organización de las Naciones Unidas, a la cual 195 países creo que pertenecen ya, y todos tendrán la ardua, la compleja, pero la inevadible o el inevadible objetivo de colaborar para que la paz, la seguridad internacional y la vigencia de los derechos humanos sean una realidad en este año que viene, en aras, por supuesto, de la paz y armonía del concierto de todos los países del mundo. Muchísimas gracias al doctor Jorge Dugarte. Dijimos que fue director de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Santa María, pero también es abogado en ejercicio y con mucha experiencia internacional. Nosotros vamos a ir a otros escenarios, otras noticias internacionales y siempre su análisis en profundidad. Ya regresamos.